Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Miren, el efecto de esta inestabilidad política, institucional, social que estamos viviendo, el efecto sobre la economía peruana va a depender de los siguientes factores. Primero, va a depender de qué gabinete nombra el señor Gerí para que lo acompañe en sus 10 meses de gestión, especialmente en 4 cargos. ¿Quién va a ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros? ¿Quién será el nuevo ministro del Interior? ¿Quién será el nuevo ministro de Economía? Y finalmente el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Hay que mirar bien a quiénes el señor Gerí pone, sobre todo en estos 4 cargos. ¿Por qué? Porque son los cargos que tanto en el extranjero como acá internamente los empresarios y los inversionistas van a mirar. ¿Por qué? Porque son los cargos cuyos ministros que asuman esas carteras van a determinar en lo fundamental qué le pasa a la economía en los próximos 10 meses. Por consiguiente, el primer factor del cual va a depender si la economía peruana se resiente o no es la calidad de personas que nombre en su gabinete en general y en especial en estos 4 cargos que acabo de mencionar. Correcto. Segundo factor tiene que ver con la sostenibilidad política que pueda conseguir el señor Gerí. Ahora está respaldado supuestamente por la gran mayoría del Congreso, por los 113 o 115 votos que lo respaldaron. Pero ya se está convocando una nueva marcha de la generación Z para el 15 de octubre, en la que van a pedir que renuncie el señor Gerí. Si esta marcha se llega finalmente a concretar, se llega finalmente a realizar, vamos a ver cómo va a reaccionar el gobierno del señor Gerí frente a esa marcha. Que eso también puede introducir o no, si esa marcha fracasa o si esa marcha tiene éxito, puede introducir o no un factor de, digamos, de más inestabilidad o menos inestabilidad para la economía. Tercero, también hay que ver, el señor Gerí tiene que entender lo siguiente. Él tiene 10 meses de gestión. Y una gestión en la que casi toda la gestión va a estar caracterizada por un proceso de elecciones presidenciales, de senadores y de diputados. Un proceso de elecciones, que intrínsecamente tranquilamente se puede convertir en un factor desestabilizador. Porque así son las campañas, se vienen campañas bravas. Entonces, el señor Gerí, creo yo, que debe entender que su gobierno de 10 meses, en lo económico, yo le recomiendo que se preocupe solo de una cosa, de mantener la estabilidad macroeconómica, que no haga olas, porque si hace olas el gobierno del señor Gerí, este barco que se llama economía peruana no va a navegar bien. ¿Y qué significa que haga olas o no? Que no se meta a querer hacer cosas que exceden 10 meses de gestión, que no se meta a querer hacer reformas estructurales en la educación, en el poder judicial, en ese tipo de ambientes, de sectores, porque es un gobierno que va a durar poquísimo. Y lo único que haría es introducir más ruido, más inestabilidad. Entonces, la primera recomendación que le doy es: preocúpese usted de mantener la estabilidad macroeconómica del Perú, nada más. Segundo, preocúpese de que el proceso de elecciones sea lo más transparente
y el más probo posible. ¿Para qué? Para que despierte justamente confianza en los agentes económicos peruanos y extranjeros. Que gane el que debe ganar. Y no estar actuando debajo de la mesa para favorecer a tal partido, a tal grupo, no. Ese es lo segundo que debe el gobierno del señor Keri preocuparse en sus 10 meses de gestión. Y lo tercero, que también yo le recomiendo que se preocupe en sus 10 meses de gestión, además de mantener la estabilidad macroeconómica, de promover que este proceso eleccionario sea lo más limpio y lo más, digamos, equilibrado posible. También en su gestión debe estar orientada a que diga claramente cuáles son las medidas que va a implementar en el muy corto plazo para reducir significativamente la inseguridad ciudadana. Porque por eso han sacado a la señora Boluarte y por eso lo han puesto a él. Entonces el país está esperando que este señor Perín le diga al Perú con claridad, no con discursos, no con cosas gaseosas, no, eso no. Ya el peruano aprendió que eso ahí lo están meciendo, sino con que diga A, B, C, D, E, F, G, eso es lo que voy a hacer para que en los próximos 90, 180 días se reduzca significativamente la inseguridad para el ciudadano de a pie. Eso es lo que está esperando el Perú. Esas son las 3 cosas que le recomiendo al gobierno del señor Keri, y de eso también va a depender el impacto de esta crisis sobre la economía peruana. Correcto. Que sea un impacto positivo o que sea un impacto negativo. Correcto. Hablando un poco acerca del impacto, de forma inmediata nosotros amanecemos hoy y aparentemente nada ha cambiado. Entiendo yo de que este impacto podría tener en lo posterior, en las próximas semanas, en los próximos meses, conforme a las condiciones que se pueda dar, que usted mencionó, desde la designación de el primer ministro, desde la designación de los ministros en las carteras que usted indicó, de las medidas que pueda tomar. Esto podría tener injerencia, ya sea positiva o negativa, en los próximos meses, no de manera inmediata, es decir, que hoy o mañana se nos cae todo. No. Mira, hay un dicho en economía y finanzas que dice, lo pongo para el caso de las empresas, pero eso también va para el caso de un país, ¿no? Ninguna empresa muere de un ataque cardíaco fulminante, muere de a pocos. Así le contesto. Correcto. Y en cuanto a esas medidas de estabilidad en la macroeconomía, si podríamos desarrollar un poco más. Sí, claro. Por ejemplo, coordinar muy bien con el Banco Central para que el Banco Central siga manteniendo control sobre la inflación, como ya lo consiguió. Siga manteniendo control sobre la inflación. Que los precios no comiencen a subir, y digamos más allá de lo adecuado. Segundo, que no se lance el gobierno general o los gobiernos regionales y municipales a una fiesta de gastar en exceso. Eso daría muy mala espina, muy mala señal a los mercados nacionales e internacionales. Hay que mantener la prudencia en el gasto. Tercero, que no se meta a estar queriendo subir y bajar impuestos, porque esas son medidas cuyos efectos se sienten conforme pasan los años, no las semanas. Entonces, estabilidad macroeconómica es no haga olas en la parte de inflación, no haga olas con la parte fiscal de las finanzas del gobierno, no, y no haga olas también con las instituciones que son tan importantes. Miren amigos, cada vez que yo doy una conferencia o doy una charla, yo lo primero que digo es que en el corto plazo el principal problema que tiene la economía y la sociedad peruana,
es la inestabilidad ciudadana y la inestabilidad institucional. Las dos inestabilidades, no solo la ciudadana, la inseguridad ciudadana y la inestabilidad institucional. Y muchas veces la gente entiende muy bien lo que es inseguridad ciudadana porque lo vivimos todos los días. Pero cuando uno le dice la inestabilidad institucional es tan importante para que la economía vaya bien y el bienestar de las familias peruanas también vaya bien, no entienden qué es eso. Yo voy a poner un ejemplo. Para mí, las instituciones peruanas dejan mucho que desear, es como una gelatina. En vez que sea como una roca, son como una gelatina. Y pongo este ejemplo que permite a cualquier persona entender eso. Miren, en 10 años, desde el 28 de julio del 2016, 28 de julio del 2016, más 10 años, él va a ser 28 de julio del 2026, o sea, el 28 de julio del próximo año. En 10 años, hasta el día de hoy, que estamos conversando con Radio 1 de Tacna, hemos tenido 7 presidentes. Y lo repito, 7 presidentes en 10 años. Si es que, ojalá al señor que dice mantenga de acá hasta el 28 de julio del 2026. 7 presidentes en 10 años. Eso grafica el concepto de inestabilidad institucional. ¿Qué país puede aspirar a volverse un país desarrollado en el tiempo cuando en 10 años, amigos, se lo vuelvo a repetir, han pasado 7 presidentes? O sea, un poquito más de un año en promedio cada presidente. ¿Qué gobierno se puede hacer con eso? ¿A qué puedo aspirar yo en serio con esa inestabilidad tan grande de las instituciones, en este caso políticas del Perú? Ahí con ese ejemplito pongo para que la gente entienda, comprenda la importancia de tener instituciones sólidas, que lamentablemente no las tenemos. Miremos nomás el Poder Judicial, el Ministerio Público, lo que está pasando. Correcto. Y hablando de la inestabilidad institucional y estas cifras que usted nos da, que en los últimos 10 años, en estos 10 años, hemos tenido 7 presidentes de la República y no es un número menor en realidad. ¿Cómo explicar o a quién se puede dar cierto crédito el hecho de que por lo menos nuestra economía no se haya desplomado, no se haya ido por los suelos? ¿En quién podríamos tal vez descansar y tener cierta confianza de que está funcionando en algo? Yo creo que la fortaleza de la economía peruana, que ante estos desempeños adversos no se haya derrumbado, no solo es la economía peruana, porque también otras economías han mostrado también esa fortaleza, se debe desde mi punto de vista muy particular, que no tiene por qué ser ni el mejor punto de vista ni el único, pero es mi punto de vista y lo voy a decir, respondiendo precisamente a su pregunta. ¿Por qué la economía peruana, con todas estas inestabilidades que acabo yo de comentar, sigue creciendo al 3%, que es su crecimiento potencial actual? La inflación está bajísima, etcétera. Por las siguientes razones. Primero, porque a lo largo de los años se ha desarrollado en algunas instituciones peruanas, se ha desarrollado unos fundamentos, unas bases muy sólidas. Oye González Izquierdo, no te entiendo nada. A ver, ponte unos ejemplitos, ahí va. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú, que tiene un arma muy poderosa que puede destruir un país como una bomba atómica. ¿Saben cuál es su arma? La maquinita que produce dinero, billetes. Ese es su arma. Y no solo el Banco Central del Perú, es cualquier banco central del mundo. ¿Y qué ha pasado en los últimos 20 años? Que el Banco Central
se ha profesionalizado muy, muy fuertemente. Tiene excelentes profesionales graduados en el extranjero. Internamente hay una carrera profesional. Además, acá voy a usar algunos términos técnicos, han desarrollado un framework basado en el inflation targeting y en algunas reglas monetarias. Todo eso provoca, ¿no?, que ante situaciones muy adversas, la economía sigue hacia adelante. Otra institución que yo puedo mencionar, por ejemplo, es la Superintendencia de Banco y Seguro, que es tan importante para mantener la estabilidad financiera del país. Y así. Entonces, el primer factor que responde a su pregunta es que en el Perú, en algunas instituciones cruciales, se han desarrollado a lo largo de las décadas, de las últimas 2 décadas, se ha desarrollado unos fundamentos muy profesionales, muy estrictos. Segundo, el sector privado también ha mostrado una adaptabilidad bastante grande ante estos cambios que se producen, ante estos shocks que se producen. Una adaptabilidad basada en que las empresas están mejor conducidas, mejor gerenciadas, basada en que están incorporando cada vez más tecnología de punta, como por ejemplo la inteligencia artificial, que las hace más robustas, más flexibles, que cuando viene alguien y les pega un empujón, no rompe a la empresa. La mueve, sí, pero no la tira al piso. Entonces, el segundo factor es que el sector privado ha desarrollado una habilidad de adaptarse mejor a las situaciones cambiantes. Antes no lo tenía. Tercer factor, de que el sector financiero peruano se ha desarrollado en forma bastante adecuada. Y eso también importa mucho para enfrentar choques adversos que pueden venir del extranjero o pueden venir internamente. ¿A qué me refiero acá? Por ejemplo, que progresivamente estábamos, y lo pongo en el pasado, desarrollando un mercado financiero, un mercado de capitales adecuado, profundo, amplio. Y con estos retiros de las AFP lo han achicado, lamentablemente lo han achicado. Y así, entonces, para mí son estos 3 factores, y los repito. Correcto. En los últimos 20 años, el mejor desarrollo de los fundamentos de algunas instituciones cruciales en el Perú. Segundo, que el sector privado ha desarrollado condiciones de adaptabilidad a circunstancias difíciles. Y tercero, que el sistema financiero está bastante mejor constituido y desarrollado que antes. ¿Y cómo podríamos replicar, ya que usted habla de estos factores y a manera de ejemplo utilicemos el primer factor, que es el BCR? Creo que muchos y a nivel internacional reconocen el trabajo que realiza el Banco Central de Reservas en nuestro país. ¿Cómo replicar esa profesionalización, esa fortaleza que tienen sus profesionales, esa meritocracia, podríamos decirlo así, y replicarlo en otras instituciones? No sé, a manera de ejemplo, tal vez los ministerios. ¿Por qué los ministerios en nuestro país no podrían replicar esa experiencia positiva? ¿Sabe por qué el Banco Central del Perú, la Superintendencia de Banco y Seguros, han podido hacer eso? Porque son independientes del poder político. Se lo vuelvo a repetir. Son autónomos, independientes del poder político. El político no mete la mano ahí. Por constitución, en el caso del Banco Central de Reserva. La Constitución del 93 prohíbe al político meter la mano en la maquinita del Banco Central. Así correcto. Le respondo. O sea, el profesional del BCR no está pensando en que cambia el ministro, ahora me van a sacar, me van a... nuevo. O sea, ellos tienen esa estabilidad y están concentrados en su trabajo y no en su puesto, si será o no ratificado. Por ejemplo, estos organismos reguladores
para mí son la piedra angular también de la economía. Estas SUNAT, OCITRAN, OCITEL, todos estos organismos reguladores deben ser autónomos también. Yo no sé por qué no le dan autonomía. No son autónomos. El gobierno mete la mano, cambia. Mire, en la SUNAT, en los impuestos, han cambiado, creo, en el gobierno de la señora Dina Boluarte, creo que cambiaron 3 o 4 veces al jefe. No pues, así no es, pues, así no es. ¿Cómo puede ser, dígame? Entonces, respondiendo a eso, ¿qué se puede hacer? Me dice usted, comenzar progresivamente a darle independencia a todos estos organismos para que se formen instituciones fuertes, autónomas, independientes. Eso es lo que se necesita. Que claro, ya opinando por supuesto, al político no le conviene soltar eso, es decir, a ellos mientras más poder tengan la posibilidad para colocar a su gente, lo van a hacer así. Se necesitaría entonces una real reforma para generar la autonomía y la independencia de estas instituciones. ¿Se acuerda usted? Ya, ahorita se me ha ido el nombre de la institución que supuestamente iba a profesionalizar en el sector público, incluyendo los ministerios, iba a crear la carrera, digamos, pública. ¿Cómo se le llama? SUNEDU. No, no es SUNEDU. No es esa SUNAFIL, es la que el Ministerio de Trabajo, no esta Servir. Que ya nadie le hace caso. ¿Ah? Servir, creo que es. Que fue creada justamente para lo que usted está diciendo, para profesionalizar la carrera pública en los ministerios, por ejemplo. Que no venga o sea, que hasta viceministro sea una carrera, el que llegue a ser viceministro es porque se las puede, luego de 5, 10, 15, 20 años de trabajo. Pero ni bola le han dado, casi no existe. ¿Y sabe por qué? Porque al político no le interesa, pues el político quiere que cuando llega al gobierno regional o a la municipalidad o al ministerio, lleva a su gente que le ha ayudado en la campaña y vota a los que están ahí. Esa es la realidad del Perú. Entonces ha habido intentos, pero es la clase política, que es otra institución que está muy mal en el Perú, la clase política que no le gusta esos intentos de hacer bien las cosas. Correcto. Bueno, hablar de todo esto es muy importante, pero como usted también dijo, en una realidad, este gobierno en el tiempo que tiene no podría hacer estas grandes reformas. Esto tendría que nacer un próximo gobierno. Él tiene que gerenciar, o sea, mantener la estabilidad macroeconómica, gerenciar bien el proceso de elecciones, en los 10 meses que tiene, es lo que básicamente tiene que hacer, y decir al ciudadano que de a pie cuáles son las medidas concretas para tener más seguridad ante la delincuencia. Esto es lo que tiene que hacer. Y no es fácil esas 3 cosas, ¿eh? No son fáciles, ¿eh? Pero en sus 10 meses que tiene, no se va a meter a hacer 1000, pues, porque si quiere hacer 1000 cosas, no va a hacer nada bien, pues. Pocas, pero que las haga bien. Correcto. Bueno, por el bien de todos nosotros, esperemos que escuchen estos consejos. Economista, como siempre, muy agradecidos. Agradecido por su participación y de la forma didáctica que siempre lo hace. Gracias. 4 de la tarde con 58 minutos. El economista Jorge González Izquierdo, quien nos comentaba un poco acerca qué podría ocurrir en los próximos meses, porque inmediatamente, como lo he dicho, no hay repercusión. Podría darse en nuestros próximos meses, pero dependerá de las decisiones que tome. Primero, en quién deposita la confianza, por ejemplo, en su primer ministro.